Pues tenemos en línea a Mauricio Serpa, él es asesor de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Doctor Serpa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Muy buenos días, Juan Carlos, un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, doctor Serpa, hablemos de esas recomendaciones, de ese panorama que está planteando en este momento la Organización Panamericana de la Salud, porque parece que ese fantasma del COVID va a seguir ahí permanentemente. Sí, efectivamente, según las reuniones frecuentes que hace la consulta de expertos a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pues la pandemia continúa y es también esta ocurrencia de mutaciones siguen dándose y siguen creándose diferentes subvariantes, y las que hemos visto en circulación, incluso algunas de ellas mal nombradas, y efectivamente las medidas de salud pública siguen siendo importantes, especialmente pues para cuando hay alguien con síntomas, y también todas esas medidas de prevención, de vacunación cuando es una persona con riesgos de una enfermedad severa. Sí, asesor, hablemos puntualmente de la vacunación en Colombia y en los países que ustedes cubren en la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo está? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los retos que tienen los actuales gobiernos? Bueno, en general la vacunación ha avanzado. La vacunación ha avanzado en las Américas de una forma, yo diría, bastante positiva, pero sin embargo hay varios países que todavía están alejados de esa vacunación del 70% que se había planteado como estrategia para vacunación de todos los países, ¿no? Colombia efectivamente superó ese 70%. Lo que sí es importantísimo es recomendar que la pandemia no se ha terminado, es decir, y se ha visto efectivamente que después de un periodo de 4 a 6 meses de la última vacuna, pues las defensas o la inmunidad se vuelve un poco a diluir o a perder, y por lo tanto es importante el reforzamiento de esa vacunación en los últimos, después de 6 meses de la anterior vacuna, y esto especialmente en los grupos de mayor riesgo, ¿no? Los mayores de edad, las personas con comorbilidades, especialmente aquellas comorbilidades que tienen problemas inmunológicos. Claro, señor Serpa, y es que estamos viendo un rebrote de COVID-19 en países como China. Lo hemos informado durante todas estas semanas, como incluso con protestas. También se informa desde Francia un rebrote de coronavirus. Aquí en Colombia, las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la salud también están pidiendo a los ciudadanos medidas para evitar nuevos contagios. Quizás la explicación de este rebrote está en lo que usted acaba de decir, señor Serpa. Las personas iniciaron sus esquemas de vacunación, los dejaron ahí, tuvieron el documento que necesitaban quizás para viajar, para poder volver a espacios cerrados, dejaron el tema ahí y ahora otra vez está apareciendo COVID-19 como una amenaza. Bueno, en realidad habría que ver un poco los datos globales de COVID, ¿no? Actualmente, por ejemplo, si comparamos lo que ha pasado en las últimas semanas, en comparación con el inicio de la pandemia, no estamos en un nivel alto de la pandemia, y se hace este monitoreo semanalmente o diariamente según los países, y lo que se ve, por ejemplo, para la tercera semana de noviembre a nivel global es que hay una disminución del 5% de nuevos casos, y hay una disminución del 13% de fallecidos asociados a COVID. Es cierto que hay algunas regiones, porque el comportamiento del COVID desde el inicio tiene un comportamiento de altas y bajas con esas curvas epidémicas, es decir, es diferente en cada una de las regiones, ¿no? Y especialmente, pues lo que sí se ha visto en la región del Pacífico
oeste, es justamente donde está estos países asiáticos como China, pues sí se ha visto este aumento en esas últimas semanas. En el caso de las Américas, en realidad sí es verdad que estábamos en un nivel bajo y ya para esta última semana se había reportado un pequeño incremento de 3%. Es decir, que es de cierta forma esperable que en este comportamiento haya momentos de subida, se forma un pico epidémico y posteriormente pues va a haber una disminución del número de casos. Y eso es lo que se va a seguir pasando en los próximos meses. Lo importantísimo acá es continuar con esa vigilancia genómica, ¿no? O sea, ya no solo es importante vigilar cuando hay COVID presente en nuestra comunidad, sino también ya determinar qué tipo de variante y cuál es su linaje, y en caso hay una subvariante presente, y que esta información se comparta globalmente. Justamente, doctor Serpa, a propósito de esas variantes, ¿cuáles son las que más preocupan en estos días en Colombia y en América Latina? Hablábamos, por ejemplo, hace algunos días de esa de perro del infierno. ¿Cuáles otras estarían circulando en este momento en el ambiente y qué tanto preocupan? Muchas gracias por esa pregunta, porque me va a ayudar un poco a explicar uno de los problemas que estamos viendo ahorita respecto a estas malas nomenclaturas. O sea, nosotros sabemos que en las Américas, por ejemplo, desde finales de 2021 fue la variante Omicron la que empezó a circular y la que predominó, y prácticamente es la variante única de circulación en la región de las Américas. A lo largo de ese periodo, de todo este año, han ido apareciendo diferentes sublinajes, el BA1, después el BA2, hasta el BA5. Los últimos meses hemos tenido predominio en la región sobre BA5, el segundo grado BA4. Y lo que ha pasado es que, claro, es de esperar, como les venía diciendo, que estos virus pues siguen mutando, siguen teniendo su proceso natural de mutación, y esto ha facilitado a que se presenten nuevos, lo que se les ha llamado nuevas subvariantes. Ha aparecido mucho en los medios, especialmente dos subvariantes, una la que es el BQ1 y la otra el XBB. Ambas, cuando han sido revisadas por los expertos internacionales, han dicho que su fenotipo no diverge lo suficiente como para hacer una nueva designación, es decir, que no hay cambios significativos en el impacto en la salud pública sobre estos nuevos sublinajes, y que se mantienen bajo la variante Omicron. Entonces, y ha habido en las redes el mal empleo de este nombre. Entonces, hay una forma de nomenclatura que utiliza la OPS y la OMS, que es la nomenclatura de la red Pango, y por lo tanto pues solicitar siempre a toda la comunidad de no usar nomenclaturas o sobrenombres que no son oficiales y que más confunden a la situación. En el caso de Colombia, el INS tiene un sistema de vigilancia genómica bastante robusto, y ellos ya a través de su sistema de vigilancia, pues desde fines de septiembre empezaron a detectar estas subvariantes que han ido apareciendo. Y por ejemplo, en los últimos reportes que yo veía a inicios de la primera quincena de noviembre, el BQ1 ya tenía una circulación más o menos de entre el 40 y el 50% de todos los virus detectados, y también el XBB, mal llamado perro del infierno, el XBB también tenía un porcentaje de menos del 10%. Es decir, esta vigilancia se hace frecuentemente y tiene que ser consistente. No se ha visto que haya una mayor severidad respecto al cuadro clínico, es decir, no estamos hablando de mayor hospitalizaciones o mayor fallecidos. Sí es posible que tengan conforme desarrollan una mejor habilidad para transmitirse,
pues sí es posible que terminen siendo variables predominantes, porque tienen mayor facilidad en transmitir e infectar a otras personas en esta competencia natural que van teniendo las diferentes subvariantes. Sí. Señor Serpa, yo quisiera... Sí, adelante. Sí. No, pero importantísimo. A pesar de que la información se va creando conforme van apareciendo los datos y los países van compartiendo su información, es importantísimo dejar claro que las vacunas siguen siendo efectivas, incluso con estas nuevas subvariantes. Justamente a eso quería ir. Una de las principales dudas que tienen nuestros oyentes y televidentes y la población en general es si esas vacunas que nos hemos aplicado durante todo este tiempo son eficientes para estas nuevas subvariantes, si nos vamos a tener que seguir vacunando por el resto de la vida anualmente, como lo hacemos, por ejemplo, con la influenza. ¿Qué va a pasar con el tema de la vacunación a futuro con estas nuevas subvariantes? Porque bien sabemos, la pandemia del COVID no se han ido. Sí. La efectividad de las vacunas para el COVID, o sea, realmente son bastante buenas. Por ejemplo, si hacemos una comparación con la efectividad que se ve, por ejemplo, en las vacunas tipo influenza, la vacunación del COVID tiene un alto. Es verdad que conforme se van dando estos cambios genéticos, pues siempre hay mayor riesgo de ir escapando de cierta medida de esa efectividad de las vacunas por esos cambios en la composición de las moléculas de los virus. Esa posibilidad existe. Sin embargo, lo que se ha visto es que a pesar de que esa efectividad empiece a variar o empiece a disminuir, las vacunas siguen siendo efectivas. Ese es un gran reto para los diferentes comités de expertos que se van reuniendo, es cómo ir actualizando las vacunas respecto a las nuevas variantes que vayan apareciendo. Pero en realidad ya tenemos la experiencia con otros virus anteriores, es decir, conforme se comparta la información entre todos los países a través de esas redes de vigilancia genómica, pues se sabrá cuáles variantes o subvariantes o linajes tienen mayor posibilidad de estar circulando, y según eso pues se van a futuro se irán creando, digamos, vacunas más específicas para esas variantes circulantes. Otro punto que también quisiera llamar la atención, y esto no solo para Colombia sino para toda la región, es que hay otros virus respiratorios que están ahorita y cada vez más en mayor circulación. Por ejemplo, hemos tenido alertas en América del Norte por la circulación altísima de virus sincitial respiratorio que afecta mucho en niños, pero también tenemos circulación de otros virus de influenza, por ejemplo, principalmente H3N2, que no termina de ser un virus, es un virus bastante que puede causar enfermedad respiratoria bastante severa, y otra serie de varios virus respiratorios que están circulando. Por eso siempre es importantísimo las medidas de salud pública. Si es que hay alguien que se siente con síntomas respiratorios, con gripe, con rinorrea, un poco de mocos, etcétera, pues usar tapabocas e intentar de cierta forma aislarse o quedarse en casa. Evitar estos lugares todavía con mucha gente, si es que hay alguien, los sitios del trabajo con mucha ventilación, es decir, todas esas medidas que aprendimos durante el tiempo del COVID es importantísimo utilizarlas, especialmente para cuando estamos con algún síntoma respiratorio.